Hola a todos, regresamos para el último episodio de Squid Game, el último episodio así en general. Bueno, lo veremos al final si realmente es el último episodio de total, pero oficialmente se acabó ya Squid Game, temporada 3, en el episodio 6 que se llamó Humans Are. Los humanos son. Bueno, por supuesto, empieza inmediatamente en lo que terminó el episodio anterior. El Lunchbox se sacrificó para dejarles una encrucijada bien cabrona a Ji-un y al bebé y al cripto. Rápidamente, ¿qué les pareció este episodio en pocas palabras? Muy emocional. Sí. Estuvo bien, estuvo intenso. A mí, pues como que yo esperaba más, la neta. Sí, ahorita nos dices que esperabas más. A mí se me hizo inesperado. Bueno, vámonos entonces directo al brew, a nuestros comentarios del episodio. Quedaron ya nada más 3 para la última plataforma del último juego: el cripto, su bebé y Ji-un. Ya sale la escalera que va a pasar de la plataforma en medio del triángulo a la última, que es el círculo o el cuadro, no me acuerdo, y se pasa rápido el cripto. Y como dices tú, Sixto, él traía todavía el tubo este que sale en medio. Hay otra cosa: los juegos o el timer empezaba cuando apretaban el botón. Uh-huh. Hay un botón en medio, en el momento que lo aprietan empieza el conteo, ¿no? Entonces se avienta a pasar primero el cripto y se voltea y lo pone así como en lanza, así como si fuera una espada. Le dice: hey, no, dame el bebé, tú quédate allá. Y se saca de onda Jun, le dice: ¿qué te pasa? No, dame el bebé, tú quédate allá. Yo en ese momento yo pensé, todavía viene la redención del cripto. El cripto no confía en Jun y se quiere quedar con el bebé él, pero no pensé lo que le dijo Jun. Pero si yo me quedo acá y no paso para allá, uno de ustedes dos tiene que pelar. Yo no entendí su plan muy bien. Se hubiera esperado que ya pasaran todos y ya eliminara al Gi-hun. El cripto era culerísimo, güey. Ya sí. Es como se probó que es súper culerísimo y que le importa cero el bebé. Todavía yo le quise dar una pizca de oportunidad, porque cuando Ji-un le dijo: pero si yo me quedo aquí, ¿qué tienes que eliminar a uno? Yo pensé que el cripto iba a decir: yo me voy a eliminar para que mi bebé quede. O sea, yo pensé que el cripto iba a decir: yo no confío en ti, Ji-un, de todas maneras, por eso quiero eliminarte. O sea, me voy a sacrifico yo. Imagínate, eso es lo que yo pensé. Ese pinche cripto. Sueñas mucho. Lo hubiera dicho de mentira para manipular. ¿Sí? Hubiera sido más twist al final. Sí, imagínate, machos, que hubiera pasado eso, que le mintiera, le da el bebé y al final tira el bebé al vacío. Y imagínate que ese final hubiera estado, pero no manches, hubiera estado bien garrísima, güey. Sí. Sí, porque nadie esperaba que yo creo que todo el mundo esperaba que el bebé iba a sobrevivir, ¿no? Por eso el roast es eso. No, sí. Unbelievable. Sí. Sí. Todo esto, pues obviamente los VIP siguen viendo esto, ¿no? Los VIP también bien sacados de no manches. De hecho, ellos cuando quedaron esos 3, ellos pensaban que Ji-un iba a ganar, ¿no? Decían: nadie ha ganado los juegos 2 veces seguidos, ¿eh? Y bueno, y de hecho, pues imposible que nadie lo gane 2 veces, porque me parece que Ji-un es el primero que participa 2 veces en el juego. Bueno, entonces el cripto aquí de plano sí ya pues, se volteó otra vez. Yo del episodio anterior yo pensé que venía su redención, y no, aquí al contrario quedó peor de lo que yo esperaba. Definitivamente él no quería dejar que viviera ni el bebé, porque Ji-un le dice: bueno, y te llevas al bebé, ¿a poco lo vas a tirar? Y él dice, no le dice que sí directamente, pero como que sí le da a entender que pues, pero yo quiero salirme, o sea, yo quiero el dinero, algo así le dice, ¿no? O sea, yo no quiero morir, o sea, sí da a entender que sí iba a tirar al bebé a la fregada. No quiere compromisos, quería todo el dinero él solo. Y bueno, en la parte de afuera de la isla, la 11, la Shy Guy 11 ya se fue, ¿no? Es cuando está abajo y en los archivos, creo. Ella va a los archivos, ¿cierto? Los archivos y ve el archivo de ella, el archivo del 256, ese papá, no mejor 246. Y ve el de ella misma también. Ve las fotos que tenía ahí con su hija y no sé qué. Y se pone medio sentimental, güey. Y lo empieza a quemar ahí y se queda viendo en la pantalla, creo que está en otro cuarto, la pantalla donde está todavía el juego. Yo pensé que iba a haber el archivo de alguien más, alguien diferente, algo así como que te iba a sacar onda. Volvemos a lo mismo, a lo mejor lo del Minsu, o alguien que iba a haber algún archivo así que te iba a dar algo más, perro. A mí no me latió que empezaran a quemar todo ahí, porque es como mucha prueba de participantes y todo eso. Sí. Bueno, eso fue lo último que vemos hasta este momento, de la Shy Guy número 11. Bueno, entonces Ji-un sacadísimo de onda, los VIPs viéndolo, como dice Sixto, ya hasta la 11 ya empieza a ver la cosa, el juego. Le dijo que lo dejara ahí el cripto al bebé, ¿no? A Ji-hun. Entonces lo dejó ahí en el puente y se empezó a acercar, creo, a agarrar el bebé.
Y Jiun agarró el cuchillo. Jiun agarró el cuchillo y se cruzó, ¿no? Al otro lado también, creo. Pero no me acuerdo quién agarró el bebé. Creo que Gi-hun sí le da el bebé a Myung-gyu. Y ya que el puente como que se estaba cerrando. Salta, es cierto, un salto que se avienta el pinche Jin. Sí, ya me acordé. Tipo Lara Croft. Y llega hasta el otro lado. A pelear con el cuchillo y con el po. ¿Lo elimina o lo tira al vacío? Nunca apretan el botón ahí, fue la clave. O sea, fue clave, sí es cierto. Si hubieran apretado el botón y se empezaba el timer, con uno que muriera ya pelaba, pero hasta que no aprietes el timer, no empieza el juego. Tienes razón, buen apunte. Entonces empiezan a pelear. Se cae. Parece que se resbala. Y sí, y de hecho lo agarra Jiun, ¿no? Y está agarrado de su saco. Lo trata de mantener ahí y levantar, pero se empieza a romper el saco. Y ya. Se cae también, el pito. Sí. Me hubiera gustado también, ya como ya me había quedado ya gordísimo, me hubiera gustado que hubiera muerto de una manera más garra, pero ya no había muchas opciones. Más brutal. Con el cuchillo que tenía Gi-hun, le hubiera dado unos navajazos, pa. Y lo dejado así desangrarse un buen rato, ¿no? Sí, y después lo tira al suelo. Lo tira al último minuto. Hubiera estado perro, qué pinches sanguinarios somos, ¿eh? Enfrente del hijo ahí. Ándale. El bebé ahí cocinado ahí. Sí. Por lo menos no lo va a recordar. No, a lo mejor no. Dicen que a lo mejor no. ¿Quién sabe? Pero ahí es cuando tú dices, Sixto, si hubieran apretado el botón, ya. Si hubiera salvado Jiun y el bebé. Pero no habían apretado el botón. Y de hecho, Jiun hasta en ese momento se da cuenta, ¿verdad? Así como que, qué pedo, no mames. Aprieta el botón. Sí, ya hasta que se ha caído el cripto. Sí, entonces ahí ya es donde dices, ¿qué va a pasar? Porque pues tiene que ahora, ya empezó ahorita el juego y nada más hay 2 y tiene que morir mínimo 1. Un mega twist hubiera sido que Jiun se volviera loco y aventara al bebé, ¿no? Pero pues no hubiera sido demasiado. No creo ya. O que se hubiera aventado con el bebé, morimos los dos, nadie gana. ¿Qué hubiera sido más loco? A ver, ¿qué hubiera sido más loco? ¿Que aventara al bebé o que se aventara a los dos? Que aventara al bebé, yo creo. Más loco, aventándose con el bebé sería un poco como psicópata, güey, porque pues el bebé por lo menos tendría chance de tener el dinero. Sí estuvo bien triste, ya dices, no manches, te empiezas a sentir que pues, la mera verdad ya dices, Jiun se va a sacrificar. Yo creo que todos ustedes lo pensaron también, ¿no? Excepto los VIPs. Ellos decían, excepto los VIPs. Hombre, ya, apúrale. O igual lo que hubiera podido pasar a lo mejor es de que se la perdonara el frontman, pero no lo hubiera hecho nunca. Bueno, es que quién sabe, porque según los juegos eran fair y que quién sabe qué. Pero pues en esta temporada no fue fair con Gi-hun. Le dieron cuchillo y como que de repente le dijeron cómo jugar. Y también el mismo frontman, estando dentro, lo habíamos platicado desde la temporada pasada. Sí, pues los Shy Guys cuando disparaban no lo iban a matar a él. Entonces ya como que eso ya cambió. Entonces a lo mejor sí se lo hubieran perdonado, tal vez. Bueno, la escena pues, la más poderosa, la más principal de este episodio. Entonces Jiun voltea a donde está el front. Bueno, él intuye por dónde lo están viendo, ¿no? Porque no los ve directamente, me parece. Y empieza a dar su speech. Y de hecho lo está viendo la 11, porque ya me acordé. La 11 está bien triste porque vio los archivos que dijimos y vio otra vez a su esposo, o su familia, ¿no? Esposo o hijo. Está bien agüitada y ya está a punto de darse cuello a sí mismo, a ella. Ya ves que agarró la metralleta y se va a dar cuello a ella. Y entonces al ver el juego, creo que ve a Jiun con el bebé o algo así, ¿no? Y eso como que la motiva para pues, no darse cuello a sí misma, algo así. Yo de hecho creí que ella iba a agarrar el bebé. ¿Qué vas? Empieza a dar su speech Jiun. Termina diciendo, y al mero final dice, nosotros no somos basura, no somos caballos. Nosotros somos humanos. Los humanos son. Y ahí le deja como el título. ¿Cómo completarían ustedes la frase cuando dice no somos caballos, somos humanos, los humanos son? Pues no sé, únicos, especiales, seres con sentimientos o... Hubieran terminado el sentence porque no me latió su speech que terminara así de abrupta. Y se deja caer por atrás el guión. Sí, sentí bien garrado. Sí, ya cuando ya vi eso ya dije, a pesar de como lo venimos diciendo tú, Cactus, y nosotros, qué regadas, qué cajeteadas aventó Jiun y demás, como quiera, sí te encariñas con el Jiun, sí era buena onda, sí era chistosillo, sí cae bien, ¿no? Se podría decir que en teoría a lo mejor Jiun salvó otra vida, ¿no? Salvó la de la Shy Guy número 11. Con su speech y todo eso que hizo que se lo motivó para seguir. Y le avisa, ¿no? Uno de los Shy Guys le dice al líder, ya vienen. Y el líder le dice, borren todo y se van. Pero antes de irse, él va y recoge al bebé porque ya fue el último que quedó. Y llega su hermano, ¿no? El policía. Ahí es donde finalmente lo ve, de lejos.
Pensé que lo iba a eliminar, el detective. Y se iba a llevar al hijo o al bebé, pues. Yo pensé que me iba a decepcionar, que no iba a hacer nada. Y que nada más iban a ver, iban a salir una lagrimita al lado y pues lo que iban a decir adiós o sea, casi les pasó. Exactamente. Y va y de hecho ve a Ji-un. Eso no me lo esperaba tampoco. Yo creí que ya no se iba a ver Ji-un. Y bueno, entonces ya la isla empieza a explotar. Se ve que pasan helicópteros. Obviamente me imagino que esos eran los VIPs, ¿no? Huyendo a la chingada. Y se empieza a explotar la isla. Y se van en todos los Shy Guys en su barco gigantesco. La 11 se escapa agarrando, creo que la máscara de alguien, ¿no? De alguien más. O de ella. No me acuerdo, pero se vuelve a vestir. Y se sale. ¿Se pone la misma del jefe, ¿no? ¿Del mid-management o no? Me parece que sí, porque los están escaneando. Yo me acuerdo que ella hizo algo, ella no usó la suya. No se puso su máscara. Pero no la negra tampoco salió. No, era porque ella era triángulo y salió con el cuadro, ¿no? Sí, okay. Entonces agarró el de alguien más. Pero bueno, y sale y con todos, ¿no? Con todos los Shy Guys ya se van en el ferry y huyen. Toda la isla pelota, te das cuenta ahí que aparte de todo, pobre Ji-un, que su cuerpo ahí quedó ya. Nunca lo van a encontrar su cuerpo, ni los demás, nadie. Y eso creo que esto fue ya en cuanto a lo de ese juego antes de saltar 3 años, ¿o cuánto fue? 6 meses. Ya de ahí pasaron 6 meses. El papá de la niña regresó a trabajar a la que era feria, o a donde estaban. Él pintaba, ¿no? Hacía cuadros de personas. Y llegó Kang New-ol sin máscara. O sea, ellos nunca se vieron sin máscara. Ahora me pongo a pensar. No, nunca. Entonces. O sea, él sí, obviamente, ¿no? Pero ella sí, él ella no. La está pintando. Y llega la niña. Ya se ve que está más recuperada la niña, ya con cabello y todo. Y la saluda y le da a Kang. Y Kang le da una paleta. O sea, como una interacción ahí. Pues, y como que el papá medio que la reconoce. Te he visto en algún lado, pero. No, yo creo que no, quién sabe. Sí. No. Pero sería 100% imposible. Ajá, como tú dices, 100%, a menos que por el cuerpo, pero tampoco porque es como un overall rosa así medio grande. Yeah. Bueno, aunque ahí mismo, porque ella fue lo que le explicó ella a él, ¿verdad? Sí. Yo trabajaba aquí, entonces a lo mejor ahí mismo alguna vez él la vio así de lejos y ya. Yo creí que iba a haber ahí romance. Yo también. Con el señor. Pero es que pensando todavía lo que decías, se va a quedar con ella con el bebé. Bueno, no, se va a quedar entonces con la niña y con el chavo, con el señor. Sí. Porque nunca pasaron a la mamá o a la esposa del señor. No. ¿O sí? Nada. No, creo que no. No. Oh, que no preguntó que si la conocía porque ella le preguntó a él que cómo estaba su hija, algo así. Ah, de ahí salió, sí es cierto. Ella por le eso dijo. Como que le preguntó, pues te conozco, ¿por qué pex me preguntas esto? Sí, se hubieran quedado, me late. No se dio. Sí, final feliz. Como quiera, ella al parecer va a tener final feliz ella y también obviamente el señor tuvo su final feliz, ¿no? Ya su hija ya está bien. Entonces ella ya se para, ya que vio a la niña, como que ella nada más quería ver que la niña estaba bien o algo así, se para, se va y el señor le dice, hey, no he terminado tu dibujo, y ella le dice, luego vengo. A lo mejor ahí a lo mejor ahí, ándale, dije, pues qué pex, pues sí, no importa. A lo mejor ahí se quedó la puerta abierta para la interpretación, ¿sí? A lo mejor todavía hay oportunidad, llegan después y ya una cenita o algo y... Lo siguiente que se ve es que está saliendo de la cárcel el chistoso, el mafioso chistoso. Se llama Busok. Saliendo de la cárcel lo está recibiendo uno de sus cuates, el que lo llevó a la casa del capitán Park, y obviamente el detective. Pero bueno, poquito antes de esto, por cierto, se me pasó algo y no me acuerdo si lo pasaron en esto de 6 meses después o antes de que pasara el mensajillo de 6 meses después. Se ve a alguien que va llegando al hotel que había comprado Ji-un, al hotel donde tenía sus bases de operaciones, el que se vio en la temporada pasada, y se mete al cuarto donde Ji-un tenía todo el dinero ahí en la cama, todos los billones de... ¿Qué? Wens, lo que sea. Me quedé pensando quién había sido. ¿Ustedes no pensaron? O sea, no se quedaron con la duda, ¿no? ¿Quién era? ¿O sí la atinaron? No, no sabía. Porque según nadie sabía, más que el detective y... Y alguien sospecha del detective, ¿no? ¿Quién fue el que sospechó del detective? El amigo de el amigo del Busok que andaba con él. Sí, le dijo, oye, pues no habrá sido detective. Llega el detective a su casa, abre la puerta y está el bebé allí y tiene la tarjetita, ¿no? De dinero de banco. Uh-huh. Y y hay un mensaje, ¿sí tiene un mensaje para él o no? O nada más era el bebé con el dinero del banco. Nada más winner y el número del bebé, creo. 222. Y ya va a la cajera automático
Y ahí están todos los billones hasta, no, como que se dice, ay, canijo, como que no se la creía, o sea, de ver tanto dinero, ¿no? ¿Ustedes cómo vieron ese final de que le dejaron el bebé al detective? No entendí por qué yo, la verdad. No, porque pues ¿a quién más se lo da? ¿A quién más le da el bebé con tantos millones y billones de dinero? Nada más alguien que sabía de la isla y es el detective. ¿O es eso, o poner al bebé en adopción o una cosa así? ¿Y a quién le dan el dinero? ¿A quién se gana el dinero? ¿Se lo van a robar o etcétera? Pues hasta eso, culeros y todo, pero siempre pagaron, ¿no? Nunca, no fueron así. Pues sí, a lo mejor era la única opción, ¿no? Porque pensé también que a lo mejor a la Shy Guy, pero yo creo que el mismo... El malos términos con su employer. El malos términos, y además él nunca supo de ella, ¿no? El frontman nunca supo de ella. O sea, el frontman se cuenta, como tú dices, Cactus está pues bien arriba del management, él nunca ni se dio cuenta de lo que sucedía por allá. Yo creo que nunca se dio cuenta de ella, ¿no? Yo creo que no. Desmadres, pero a lo mejor nunca específicamente quién fue o cosas así. O sea, el frontman no sabía del negocio de los órganos. No. No la sabía, ¿no? No, eso era cosa que nada más hizo el negro, el middle management para abajo, con algunos. Y llegamos entonces a la escena final de Squid Game. Se ve una toma en Los Ángeles y se ve que llega un carro así, una Suburban o algo así, no sé bien, a una casa y tocan y abren la chavita. Ya, luego uno identificó quién era, ¿no? Abren la chavita, es la hija de Ji-un, porque si se acuerdan, ella estaba Ji-un divorciado o lo que sea, entonces su esposa se casó otra vez y se llevó a su hija se llevó a Los Ángeles. Entonces llega el frontman y pues así vestido todo y pregunta directamente por ella, ¿verdad? ¿Eres tú? O le dice, ¿eres la hija de Ji-un? No me acuerdo, pero bueno. Ella como que estaba obviamente encabronadísima con Ji-un porque te dan a entender que pues ya se dejó de comunicar con ella, incluso la plantó, ¿no? Así se terminó la temporada 1, que ella iba a subirse al avión y se regresó. Y de hecho ya le va a cerrar la puerta al chavo al señor, y rápidamente le dice, no, pues tengo que traer sus cosas de él, o sea, dando a entender que pues ya peló. Entonces la chavita es cuando regresa, ¿no? Y se agüita. Le da las cosas y lo abre y es el suéter de Ji-un, su chamarra, todo estaba incluso con la sangre, 456, y también la tarjeta, ¿no? Con todo lo que le quedaba de dinero de Ji-un todavía. Te digo, o sea, nada más en eso todavía como quiera honorables estos cuates. En cuanto a dinero, sí. ¿Tú qué les pareció esta escena? Yo creo que sí, fue una de las escenas más perronas. Sí. Porque pues la chavita pues se agüitó. El cuate pues llegó vestido así bien, así para darle respeto por lo menos a Ji-un, le cayó bien como sea, al final de cuentas. Manches. O sea, se ganó su respeto, yo creo, ¿no? Sea como sea. Sí, estuvo chido. El Ji-un, pobre Ji-un, quiso ser bueno, salvar gente, hacer cosas buenas, pero su hija siempre lo odió. Que garra. Sí, o sea, le quedó mal el puesto a ella también, pero... Sí. Pobre Ji-un, o sea, todo le salió mal. O sea, quiso todo. A lo mejor se puede decir, si quisieras sacar algo bueno de Ji-un, pues que salvó al bebé, ¿no? Salvó a un bebé y a lo mejor que decíamos indirectamente salvó a la 11, pero nada más. Todas sus decisiones fueron garbage. Sí, de acuerdo contigo. Sí, como héroe, las decisiones que hizo estuvieron medio torpes a veces, sin pensar mucho, puso a mucha gente en peligro. Y pues en primera, pues al regresar al juego por segunda vez, nunca nadie jamás lo hubiera hecho eso. Ya tienes millones en el banco, mejor te vas con tu hija y ya al final. Todas las decisiones. O sea, como sea, viste lo que le sucedió. Y termina la temporada, el episodio, también dejando abierto lo que dijimos al principio de esa temporada. Si realmente esta es la última temporada de Squid Game o no. Va el frontman y pues se detienen en un semáforo o lo que sea, y en un callejón se escucha otra vez, ¿no? El juego de los tazos y los cachetadas y voltea y es una recruiter ahora, una persona americana, un homeless, yo creo, y la mismito, ¿no? Pues acaba de dejar el dinero a la hija de Ji-un, ¿eh? Entonces están en América. Sí, a lo mejor esa es la chava, la recruiter de América. Ella es una actriz famosa. Sí. Es actriz de Hollywood, ella. Sí. Y bueno, nada más lo voltea a ver ella a él, y sí lo reconoce, ¿verdad? O sea, se ve quién es él, yo creo. Sí. Hasta le hace el niño, ¿no? Uh-huh. Tienen conferencias con el jefe, ¿no? Videoconferencias las mensuales para ver cómo van los negocios. Pues lo dejan así abierto para a lo mejor unos 10, 15 años, ya que gente se olvide de Squid Games, lo empiezan a promocionar otra vez. En América otra vez, chido. Kate Blanchett se llama la chava. Tal vez sí. Entonces ahí es lo que vamos, entonces sí crees que vaya a ver. Sí, porque dicen que es definitivamente la última, etcétera. Para no quedar mal, se van a esperar por lo menos
un chingo de años, pero sí, yo creo que sí van a regresar. Mark my words. Sí, sí tienes razón. Hablando de Conor. No mames, ¿vieron lo que pasó de Conor McGregor? No mames. Pinche Conor está cada vez está más mal, güey, en serio. Está loco, güey. Volviendo entonces a lo que decías, que regresamos a lo principal. Entonces, Cactus, mark your words. Tú sientes que a ver si te entiendo. Pero dejaron esa escena como para abierta, como que todavía siguen los Squid Games, no fue lo último. Yeah. Entonces ya si en el futuro deciden regresar a Squid Games, ya tienen por lo menos por cómo regresar. Y va a ser entonces en otro país, o sea, en América, si lo hacen así tal cual, como quedó obvio ahí, ¿no? Bueno, pues se terminó, digo, esperando a que a lo mejor vuelva a regresar en algún futuro Squid Game en otro país, en otro lado. ¿Qué les pareció Squid Game, la temporada 3? La temporada 2 fue la peor para mí. La tercera yo creo que ya fue cuando se puso mejor para mí. Y la 1 obviamente la mejor, ¿no? Eso es sin discusión. La original, la perrona, sí. Buen planeada, buen escrito. Igual, la tercera temporada, que se me hizo como continuación de la segunda. Me gustó bastante, se me hizo muy buena. Obviamente la primera pues es la icónica, ¿no? La primera temporada, pero sí me gustó bastante. Pues ya por lo menos en cuanto a series de este año, ya por lo menos tengo un poquito mejor sabor de boca, ¿no? Ya necesitábamos enjuagarnos ya la boca así. Cualquier cosa era mejor que que la anterior. Sí. Sí, ya estábamos tenemos algo mejor. Sí. Bueno, pues hablando de Game of Thrones y demás, pues aquí la dejamos por las series. Regresaremos cuando salga la de A Night of the Seven Kingdoms o la de House of the Dragon. ¿Cuál saldrá primero? Quién sabe, pero bueno. Las dos, como quiera, las dos vamos a hablar y a ver si sale alguna otra nueva serie que hablemos. Y si no, pues seguiremos de todas maneras constantemente hablando de UFC. Nuestras predicciones de UFC y picks. Bueno, pues aquí fue por Squid Game, por nuestra parte. Nos vemos. Sí.